pasados no hay vuelta atrás. Luchamos por justicia, no simple vistas. Buscar la verdad no es cosa de locos. Gritar al viento, exigimos poco. En las calles, sombras grises, voces que no cesan en rincones tristes. Que llegue la paz que anhelamos todos. Amor en cada gesto, borrar el lodo. Que todos tengamos paz y amor, unidos por el fuego de nuestro olor. Que salga la paz que anhelamos todos. Shalom, Bebrujim Abaim, Lekolam, hola y bienvenidos a todos. ¿Cómo están mis guerreros de palabras? Aquí estamos hoy con dos videos, ya subí uno, ahora estoy grabando el segundo, espero que les resulte interesante, esta vez es de información. Les recomiendo que no dejen de ir al anterior porque es muy interesante, hablamos de cadenas que se hacen sobre todo por WhatsApp y que conllevan información falsa, y también hablamos un poco de cómo podemos utilizar a nuestro favor las IA. Bueno, un poco de información útil para todos para perder el miedo y poder tener el control de la información y que no nos engañen con facilidad. Así que les recomiendo, después por alguna parte de por acá les mandaré donde está ese video para que lo puedan ver. Y mientras tanto, entonces vamos a las noticias del día. Traigo noticias tempraneras, después vamos a ver si hay alguna actualización, pero todas estas noticias las preparé hoy a la mañana, así que son todas tempraneras, pero son cosas que no afectan al horario, no afectan, salvo hay una que creo que puse hoy más tarde, pero no afectan al horario, así que después de última vamos a actualizar. Son noticias que probablemente no se hablan en todos los canales y por eso me interesa a mí traérselas a ustedes, porque no deja de ser actualidad, pero a la vez que no estén escuchando todo el tiempo lo mismo, ¿verdad? En este caso les traigo 12 news. Estamos hablando de una nota que es más de análisis que de información. El título es El día después de la guerra, ¿es todavía posible una revolución de régimen en Irán? De hecho, esta nota está en la sección En el Mundo y nos la trajo Ohad Hamo a las 8:20 de la mañana de hoy en la edición principal, y dice así: este no era el objetivo oficial de la campaña desde la perspectiva israelí, pero la cuestión de la revolución en Irán estuvo presente durante toda la guerra. La verdad, todos hablamos de eso. Todos estábamos deseando que ocurriera eso. La República Islámica ya había sufrido protestas e intentos de golpes de Estado, pero todos fracasaron. En un proyecto especial intentamos comprender por qué el pueblo iraní no salió a las calles esta vez. ¿Existe la posibilidad de que la operación Am-Calabi haya iniciado una revolución? Mientras tanto, el régimen intenta estabilizarse y está tomando medidas drásticas contra la ciudadanía. Antes de leer el resto de las notas, les digo por qué creo que plantea desde un principio que siempre estuvo presente durante toda la guerra la posibilidad de una revolución en Irán. ¿Por qué todos estábamos deseando que pasara? Porque si ustedes leen muchos analistas o escuchan muchos analistas sobre el tema, expertos en el tema, van a ver que todos coinciden en que lo ideal es que la tiranía termine en Irán de la mano de una revolución del pueblo. Pero claro, para que eso pase tiene que elevarse un líder con fuerza que crea en la democracia, en la posibilidad de que el pueblo elija, pero sobre todo que respete al pueblo, que respete lo que el pueblo quiere, más allá de lo que a nosotros creemos o de lo que Occidente cree que es lo mejor para el pueblo iraní. Hay que respetar lo que desea el pueblo iraní, porque es otra cultura, aunque hayan tenido en algún momento una orientación un poco más occidentalizada. Sigue siendo un pueblo oriental o medio oriental, entonces hay que escucharlos, hay que dejar de tratar de imponer. Hay que dejar que ellos decidan lo que quieren para sí mismos. Si realmente creemos, como todos decimos, en la democracia, en la libertad, entonces lo que tenemos que hacer es dejarles elegir. Porque ellos ya pasaron por la experiencia de que intervinieron fuerzas extranjeras para derrocar un gobierno que los hacía sufrir y terminaron en una situación peor de la que estaban. Y que era algo que ellos no querían tampoco. Entonces,
creo que es importante escucharlos, ver lo que ellos realmente quieren y valorar y sopesar lo que realmente ellos quieren y necesitan y respetarlos. Sobre todo para mí la palabra esencial en todo esto es respeto. Y ahora sí, vamos a leer el artículo completo. Si todavía tratamos de entender exactamente cuáles son los logros militares en los campos nuclear y balístico, en la imagen de la victoria falta lo que es más obvio. Incluso sin un satélite espía o inteligencia secreta, Jomenei todavía está en el poder. El gobierno de los ayatolás está intacto y el pueblo iraní no salió a las calles para derrocarlo. El gigante iraní, cuya superficie es más de 70 veces mayor que la de Israel, tiene un pasado turbulento y está plagado de revoluciones. Cuanto más grande, más frágil. En 1953 se produce una revolución impulsada por Estados Unidos y Gran Bretaña por razones económicas relacionadas con el petróleo. La revolución finalmente conduce al derrocamiento del supuesto régimen democrático y al reinado del Shah, en persa, sobre Irán. Acá está lo que les decía, se meten potencias extranjeras y pasa esto. Poco más de 20 años después, alguien percibido como un títere ostentoso y corrupto de Occidente es derrocado en favor de la tiranía islámica extremista que gobierna Irán hasta el día de hoy. Por cierto, muchos de los manifestantes de aquel entonces no pretendían este resultado. En 2009 estalló una revolución que despertó muchas esperanzas en Occidente. Comenzó con una protesta por el fraude electoral a favor del candidato conservador de Khamenei, a favor del candidato conservador de Khamenei, quien resultó elegido. Un negacionista del Holocausto llamado Mahmoud Ahmadinejad. Multitudes inundaron las calles y destruyeron los símbolos del gobierno, pero se enfrentaron a los matones de Basil, la misma milicia violenta del régimen, cuya sede Israel ha atacado ahora. La protesta fracasó, pero el gobierno se mantuvo firme. Una década después, las masas iraníes se alzan de nuevo contra el régimen de los ayatolás. Como telón de fondo, la difícil situación económica causada por las sanciones impuestas por Estados Unidos, que provocó un aumento repentino de los precios de los alimentos y los combustibles, junto con un aumento del desempleo. Ha desplomado el valor del real. Pero una vez más, las altas expectativas del mundo se ven defraudadas y las manifestaciones son reprimidas con saña. Hace poco más de 2 años estalló la revolución del Yihad. ¿El motivo? Una manifestante fue ejecutada por no llevar su hijab con la suficiente modestia. Es decir, ni siquiera por no llevarlo, sino por no llevarlo como ellos creían que debía ser llevado. Yo recuerdo ese caso. Como lo estipulan las leyes del país, Jomenei dictaminó que las manifestaciones inicialmente lideradas por mujeres eran un complot extranjero y sionista y fueron reprimidas con gran fuerza y con bajas. Que me gustaría saber dónde estuvieron las feministas en medio de todo esto, algunas de las cuales encima defienden el uso del hijab a pesar de que le costó la vida a mujeres iraníes. No importa, ¿no? ¿Por qué fracasaron todas las protestas? Hay más de 90 millones de ciudadanos en Irán, pero se estima que apenas el 20% apoya al régimen. Entonces, ¿cómo sobrevive si 4 de cada 5 iraníes ni siquiera lo quieren? Avner Bilan, ex alto funcionario del sistema de defensa y experto en Irán, declaró al Canal 12. Las estadísticas indican que solo el 3,5% de la población necesita salir a la calle para que caiga un régimen. Eso se desprende de estudios sobre revoluciones y en Irán no llegaron al 3,5%. Además, la clase media que lidera la revolución se ha reducido, por lo que cada vez es más difícil. Mucha gente se ha ido al extranjero y ahora mucha gente tiene que cubrir sus necesidades básicas. Y algo que no sé si lo dice más adelante, acá no lo dijo, pero es esencial, tienen miedo, porque no es simplemente como pasa en otros países que salen a manifestarse y no cambia nada. Allá los pueden matar, los pueden torturar y tienen miedo. Y tienen razón en tener miedo, se les entiende. Para poder salir a protestar hay que ser muy, muy valiente y no cualquiera puede hacer eso. La doctora Tamara Ilam Hindin, experta en Irán del Centro Azri para el Estudio de Irán y el Golfo Pérsico, ofreció otra explicación. En estas 3 protestas, amigos míos dijeron que quienes los golpeaban en la calle hablaban árabe libanés entre sí. En otras palabras, el sistema de poder no solo era un cerco alrededor de Israel, sino también una fuente de fuerzas de reserva para reprimir las manifestaciones. En Israel estamos acostumbrados a que la violencia contra los manifestantes sea una serpiente. Para ellos la violencia contra los manifestantes es fuego real.
Las personas torturadas en las cárceles llegaban a los hospitales y los médicos lloraban. El profesor Uzi Rabi, investigador principal del Centro Dayan de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Tel Aviv, añadió: faltaba un líder consensuado. Yo les hablé de eso, de la importancia de que haya un líder fuerte. No, no hay un líder, claro. Faltaba un líder consensuado y aceptado que se elevara por encima del campamento y le dijera al gobierno existente: soy yo quien los dirige con todos los guardias que tengo. Tampoco había infraestructura, por ejemplo, policías y soldados que al final tienen que ir en contra de sus propias familias. Al final se lo piensan dos veces. ¿Por qué el pueblo iraní no salió a las calles esta vez? Es imposible ignorar que Israel esperaba encender las chispas de la revolución. A primera vista, esto no parecía una tarea tan difícil. Incluso sin la guerra con Israel, el gobierno de los ayatolás sufría una baja popularidad en su país. ¿Hasta qué punto pueden los jóvenes iraníes liberales o las mujeres identificarse con clérigos barbudos, fundamentalistas y conservadores, aquellos que frenan el progreso y aíslan al país? Además, incluso antes de que la Fuerza Aérea lanzara la primera bomba, la economía iraní se encontraba en una situación desesperada. El suministro eléctrico era muy deficiente. Había graves problemas con el suministro de agua. La inflación se disparaba, la moneda se desplomaba y la población estaba desempleada y hambrienta. Entonces, ¿por qué el pueblo iraní no actuó? La intervención externa en sí misma puede ser un arma de doble filo, afirmó el profesor Rabi. Puede unir a la opinión pública con el régimen existente que está siendo atacado desde el exterior, y este es un tema muy presente en la historia iraní. Ni siquiera un país como Estados Unidos tuvo un jardín de rosas cuando intentó hacerlo con Irak, Afganistán o Vietnam. Por lo tanto, existe este síndrome tan peligroso. El doctor Guindín continuó: es un poco difícil planificar manifestaciones cuando el país está bajo bombardeos, cuando la mitad de los habitantes de Teherán se marchan para salvar sus vidas. ¿Qué dirán? Manifiéstense ahora frente al cuartel general de la Guardia Revolucionaria. Una hora antes, Israel Katz dirá: despejen el lugar, queremos bombardear. En esta foto, que es una foto de archivo, es de la revolución del Yihad en Irán, de la cual hablamos más arriba, dice: la intervención externa en sí misma puede ser un arma de doble filo. Bueno, es un poco lo que ya hablamos al principio. ¿Qué posibilidades hay de que la campaña haya empezado a desatar una revolución? El presidente Trump se ha pronunciado en contra de un cambio de régimen porque crearía caos, todo lo contrario de lo que se espera en Israel. Yo creo que no es lo contrario. Yo creo que el presidente Trump entiende lo que estamos diciendo. Entiende que si hay un cambio de régimen tiene que venir del pueblo, no impuesto. Y creo que se refiere a eso. Es mi opinión, a lo mejor me equivoco. No es que él no quiera un cambio de régimen, sino que entiende que no conviene impulsarlo, no, no desde afuera. Pero la pregunta es si es siquiera posible crear una revolución con solo pulsar un botón. ¿Es posible que Israel, que en cierto sentido ha demostrado que el rey está desnudo, haya puesto la primera mecha que encenderá una gran hoguera en un futuro próximo o lejano? Yo no sé lo que van a decir más adelante, porque no leí toda la nota completa antes de traérselas a ustedes. Pero lo que yo opino al respecto, esta es mi opinión, ya saben que siempre digo, puedo estar equivocada, es mi humilde opinión, pero creo que sí lo que puede hacer Israel, porque tiene la capacidad y podría hacerlo si quisiera, y a lo mejor lo hizo, no lo sabemos, es que haya algún, sería un oficial, digamos, de inteligencia mezclado entre el pueblo que esté buscando quién es el posible líder y lo ayude a que se anime a salir a la luz y a darse a conocer. No estoy diciendo que eso haya estado pasando, estoy diciendo que existe una posibilidad, pero si eso se estuvo cocinando o no, va a llevar mucho tiempo. No es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, porque si va a surgir un líder del cual se puedan agarrar para generar una revolución, ese líder primero tiene que darse a conocer y generar en el pueblo la suficiente confianza como para que pueda generar o llevar adelante ese liderazgo. No es algo que se hace de repente. Así que bueno, igual yo deseo para el pueblo iraní que tengan su Moshe pronto. Profesor Rabino Abahir: no existe un laboratorio donde se prepare una revolución en otro lugar. Simplemente no existe. Tolstoy nos dijo algo muy importante al respecto. Una revolución se lanza sin previo aviso, pero en el momento en que la gente tiene menos o ningún miedo. Israel se propuso llevar a cabo la tarea y en su milagrosa actuación se expusieron las debilidades del régimen. Por eso
en realidad todos estábamos esperando que ocurriera, porque sería lo ideal en este momento cuando el régimen está más débil. Pero claro, como dije, tiene que haber un líder fuerte y que sea reconocido por el resto. Villán continuó. Quien finalmente hará la revolución es el propio pueblo. No quiero predecir cuándo ocurrirá. Podría suceder mañana por la mañana y podría tardar 10 años. Ya si llega a estar preparándose, aunque tarde 10 años, ya es una luz de esperanza. Aunque claro, en 10 años pueden pasar muchas cosas y el régimen podría volver a fortalecerse. El doctor Guindín añadió, no creo que Israel haya echado a perder una cerilla. Creo que Israel puso todos los ingredientes en la olla y ahora necesita una cerilla. Están terriblemente decepcionados de que no hayamos matado a Jomenei. De hecho, se habla de un sentimiento de traición con respecto a este alto el fuego. Con la República Islámica aún con vida, estamos dejando al pueblo iraní más expuesto ante un régimen humillado que buscará venganza. La opresión es mucho más brutal ahora. Creo que después de la próxima revolución también conmemorarán el 13 de junio del 2025. Estaba pensando, mientras leía, me recordaba al faraón de Egipto, el que oprimía al pueblo hebreo, porque acá dice que que ahora el régimen está más duro, ¿no? Como más brutal. Y eso pasó. Pero finalmente el pueblo hebreo fue liberado. Así que capaz que es una buena señal. Yo espero que sea una buena señal. Quiero lo mejor para el pueblo iraní, porque también lo mejor para el pueblo iraní es lo mejor para nosotros. Y porque no tenemos ningún motivo para desearles a ellos ningún mal, por supuesto. Esta foto también es de archivos de la revolución del Shihab en Irán. Y bueno, toma la frase que leímos más arriba de que podría ocurrir mañana por la mañana y podría tardar 10 años. Yo estoy más cerca de la opción de que tarde 10 años, me parece más lógico que esperar a que ya se resuelva mañana a la mañana. El régimen está tratando de estabilizarse. El polvo de los bombardeos aún no se ha disipado, pero Irán ya está centrando su atención en lo más importante para ellos, la estabilidad y la seguridad del régimen. Eso es importante aclararlo, ¿no? Porque es cierto, lo más importante para ellos es la estabilidad y la seguridad del régimen, no el pueblo. El pueblo les importa un comino. Sobre todo, dado que sus líderes han revelado ser completamente permeables y transparentes a la inteligencia israelí. Lo que ahora se vislumbra es el comienzo de una restauración de la alerta nacional. Por ejemplo, ayer fueron ejecutados 3 kurdos iraníes acusados hace años de colaborar con el Mossad. Uf, es duro, ¿eh? Además, familiares y abogados de presos de la infame prisión de Evin, bombardeada por Israel, manifiestan su gran temor que el régimen simplemente presente a todos como colaboradores de Israel y los confronte a golpes. Esto cabe aclarar que Israel no es que bombardeó toda la prisión, creo que fue solo la entrada, algo así, fue algo más simbólico que real. Pero la idea no era lesionar a los detenidos. Al mismo tiempo, los iraníes afirman que 700 personas han sido arrestadas bajo sospecha de colaborar activamente con el Mossad. Asimismo, miles y quizá incluso decenas de miles de ciudadanos iraníes han recibido mensajes de texto en sus teléfonos en las últimas 24 horas advirtiéndoles de no cooperar con Israel. Además, se les advierte a estos ciudadanos porque han iniciado sesión en cuentas israelíes en línea y les han dado me gusta. Se trata de una auténtica caza de brujas y el régimen paranoico de la República Islámica está revelando que la paranoia realmente existe. Qué duro, ¿eh? Me duele porque, claro, todos estábamos esperando eso. Todos estábamos esperando que esto, entre otras cosas, sirviera para la caída del tirano, pero claro, sí, tiene que surgir de ellos. Y en la situación en que están, entiendo que tienen miedo y que es realmente difícil. Estamos ahora en Ynet. Esta nota sí es más actual. El título es Israel lucha por un acuerdo integral, las implicaciones, la advertencia de Smotrich, el apoyo de la PID y el impulso. Estamos hablando del acuerdo para la liberación de los secuestrados. Y esa es otra cosa que todos esperábamos que ocurriera a partir de la guerra con Irán. Todos estábamos esperando que ayudara a presionar más a Hamas, a que entendiera que estaba más aislado y al estar más aislado de Irán se viera a sí mismo más debilitado aún de lo que ya estaba y eso lo ayudará a decir, bueno, basta, quiero sacarme el tema de encima. Pero claro, sabemos cómo son y a esta gente les puede más el orgullo, así que está difícil el tema, pero claro, no perdemos las esperanzas. En Israel afirman que Netanyahu
está interesado en un acuerdo que incluya el fin de la guerra, la devolución de los rehenes y la ampliación de los acuerdos de Abraham. Fuentes estadounidenses. Según los cataríes, es posible llegar a acuerdos con Hamas. Netanyahu, una oportunidad crucial. El ministro de Finanzas le advirtió que no tiene mandato para ningún acuerdo. Lapid exigió el fin de la guerra. Conversaciones para la visita del primer ministro a la Casa Blanca. Bueno, los periodistas son Itamar Eichner, Daniel Adelson, Nueva York, New York. ¿Será algún medio de allá que está colaborando? No lo sé. La actualización fue ahora a la medianoche, hace unos minutos. En el momento en que estoy grabando son las 0:35 y esta nota es de las 0:11. Funcionarios estadounidenses afirmaron que se está haciendo un gran esfuerzo para lograr un avance en las negociaciones sobre el acuerdo de rehenes. Tras el ataque a Irán, se generó un gran impulso y podemos hablar de progreso. Los cataríes tienen una posición dominante y su mensaje es que se pueden alcanzar acuerdos con Hamas. Según fuentes israelíes involucradas en las conversaciones, los israelíes no enviarán una delegación al Cairo ni a Doha, porque Netanyahu quiera cerrarlo al más alto nivel. Esta vez se trata de un acuerdo integral. No funcionará como un acuerdo normal, en el que envían una delegación y mantienen conversaciones estrechas con Hamas. Vendrá desde arriba, con el acuerdo y la decisión conjunta de Netanyahu, Trump, Witkoff y Dermer. Todos los demás están a toda máquina, en punto muerto sin tener ni idea de lo que está pasando. No sé si eso es bueno o malo. Veremos los resultados. Las fuentes añadieron, el acuerdo que se está discutiendo es más amplio e incluye el cese de la guerra. Amén. El regreso de los 50 rehenes, por favor. Y la ampliación de los acuerdos de Abraham. Esto es lo que le interesa a Trump. A todos, no a Trump solo. No vino aquí de mala fe, sino con un abrazo de oso. Veremos. Mientras no nos ahogue el abrazo de oso, ¿no? Que realmente esté interesado en esto. Miren, si Trump logra intermediar para que vuelvan los 50 secuestrados y se alcance la paz con Gaza, yo creo que están tardando para darle el Premio Nobel de la Paz, porque ahí sí que se lo merecería. De verdad se lo merecería. Todos dicen por lo de Irán no fue tan gran cosa como todos se creen. Pero esto sí, llega a lograr esto y aunque yo nunca fui fanática de Trump, se los firmo. Acepto e impulso que le den el premio Nobel. Pero quiero verlo. Quiero que los 50 estén en casa de vuelta y quiero que termine la guerra de una buena vez. Quiero que se deje de pensar solamente en el hambre de los iraníes y se acuerden de la desnutrición de los secuestrados y que necesitan atención médica urgente ya, porque todos se desgarran las vestiduras por los pobres iraníes, pero ellos hasta fueron vacunados, todo. Ellos tienen las posibilidades de ser cuidados, de tener salud y de tener alimentos. No está pasando lo mismo con nuestros secuestrados, que no están recibiendo la atención que necesitan y que jamás fueron visitados por la Cruz Roja. Así que es fundamental. Todos los que dicen defender los derechos humanos deberían tener en cuenta esto, porque si no son unos mentirosos y unos engañadores. Hace aproximadamente una semana y media, recordemos, Nadav Eyal reveló en Ynet que fuentes regionales habían identificado avances muy significativos hacia un acuerdo sobre los rehenes, un acuerdo en la franja y el fin de la guerra en Gaza. Eso siempre lo dicen y hasta ahora no vimos resultados. Ambas partes se han mostrado flexibles, pero temen las consecuencias de la confrontación en Irán, declaró uno de ellos. La delegación israelí aún no parte hacia Doha por temor a que esto ralentice las conversaciones en lugar de acelerarlas. Funcionarios estadounidenses también informaron a las familias de los rehenes que había señales muy positivas de un avance. Para el bien de ellos espero que sea cierto y que no los estén ilusionando. Mientras tanto, y a la luz de los acontecimientos, se están llevando a cabo conversaciones para que el primer ministro Benjamin Netanyahu visite la Casa Blanca. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levitt, declaró anoche sobre la posibilidad de que Netanyahu visite Washington. Aún no hay fecha, pero el primer ministro ha expresado su interés en venir a la Casa Blanca, reunirse con el presidente y visitar Washington. El presidente, por supuesto, está muy dispuesto a ello, pero no hay fecha fijada por el momento. El propio Netanyahu declaró ayer: luchamos con fiereza contra Irán y logramos una gran victoria. Esta victoria abre la oportunidad para una drástica ampliación de los acuerdos de paz. Estamos trabajando en ello con ahínco. Junto con la liberación de nuestros rehenes y la derrota de Hamas, se presenta una oportunidad que no debe desaprovecharse. No se debe desperdiciar ni un solo día, declaró Netanyahu en respuesta a su solicitud de cancelar su testimonio ante el tribunal en las próximas 2 semanas. El abogado de Netanyahu, Amit Haddad,
Explicó que, como parte de la operación de coordinación regional, el primer ministro debía dedicar todo su tiempo a tareas prioritarias, principalmente a la gestión de los combates en Gaza y sus implicaciones regionales. La verdad que yo creo que si él cometió un delito, tiene que ser juzgado. Pero también creo que si en este momento eso podría perjudicar a llegar a un acuerdo para la liberación de los 50 rehenes, yo me banco que se espere y que lleve el tiempo que lleve el juicio. La prioridad en este momento son los 50 rehenes. Y que no se arriesgue más la vida de nuestros soldados, por supuesto. La portavoz de la Casa Blanca, Levitt, declaró sobre las relaciones entre Estados Unidos e Israel. En cuanto a nuestra alianza con el Estado de Israel, nunca ha sido más sólida. Estamos presenciando el comienzo de una nueva era, en la que algunos de los países del Golfo y el mundo árabe podrían firmar los acuerdos de Abraham. Este fue uno de los logros más notables del presidente durante su primer mandato, y le complacería ver a más países unirse a los acuerdos durante su segundo mandato. Ah, y ahora viene el tipo que no me banco. El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich declaró ayer por la noche sobre la posibilidad de ampliar los acuerdos de Abraham. Ampliar los acuerdos de Abraham es algo maravilloso. Alianzas de paz que se fortalecen con potencial de seguridad y desarrollo económico para toda la región. Estaba esperando el pero, sabía que iba a llegar. Pero si esto es una fachada para una amenaza existencial que consiste en dividir al país, entregar territorios al enemigo y establecer un Estado terrorista palestino 20 veces más grande que Gaza, es en una zona que controla geográfica y topográficamente la mayor parte del territorio del Estado de Israel, entonces no, gracias. Bueno, señor, deja de decir obviedades, nadie quiere eso. Señor primer ministro, que quede claro que no tiene ningún mandato, ni siquiera de palabra. Si hay países que quieren paz a cambio de paz, bien. Si quieren un Estado palestino, que lo olviden, no sucederá. Bueno, yo ahí ya no sé qué decirles. Si ese Estado palestino va a ser en paz, yo no tengo problema de que tengan un Estado palestino. Si están dispuestos a tener un Estado que floreciente, pujante, dispuesto a ocuparse de su pueblo y no a atacar a otros, incluso por ahí a intercambiar, ¿por qué no? Productos y avances científicos y tecnológicos. Sería genial tener un vecino así. Pero para eso tienen que estar dispuestos y quererlo. Yo no quiero un Estado palestino que nos ponga en peligro. Pero no es que no quiero un Estado palestino en absoluto. No quiero un Estado palestino que nos ponga en peligro. Ahora el tema es, ¿cómo nos garantizan un Estado palestino que no nos ponga en peligro? Que no ponga en riesgo otro 7 de octubre. Eso es el problema acá en Israel. No es que la gente no quiere que los palestinos tengan su Estado. Lo que no queremos es que nos ataquen. No queremos que sigan liderados por terroristas. Y otra es como pasa con Irán. Así como Irán tiene que liberarse de, de su, de su opresor, así tienen que hacerlo también los palestinos. Tienen que liberarse de sus opresores. Pero depende de ellos. No va a ser posible que tengan un Estado ni que Israel apoye esa posibilidad si ellos mismos no se apoyan a sí mismos. Tienen que empezar por ayudarse ellos, si no, lo otro no es posible. Dejan de llorar y de pedir cosas. Hagan algo por ustedes mismos primero. O que Israel creen que llegó a donde llegó por estar llorando y pidiendo cosas. No, aunque algunos crean que sí, no es verdad. Israel es un pueblo de gente pensante, trabajadora, que sembró la tierra, que sembró árboles, que cosechó, que crió animales. Fue primero un pueblo agricultor, agrícola, antes de ser un pueblo tecnológico como es ahora. Todo fue llevado de a poquito, pero tienen que quererlo, tienen que estar trabajando con un objetivo claro de querer ser un país de verdad, donde su gente viva con integridad. Dejen de estar criando a gente en el odio. El día que dejen de dedicarse a odiar y a enseñar el odio, ese día hay una posibilidad para el pueblo palestino. Mientras tanto, no la hay. Pero no es que no la hay porque nosotros no querramos, no la hay porque ellos no se la están permitiendo. El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir también respondió a los informes afirmando: me cuesta creer que el primer ministro repita los errores del pasado y entable negociaciones que conduzcan al establecimiento de un Estado terrorista palestino o a concesiones peligrosas. El pueblo de Israel quiere la victoria, no más intentos de apaciguar el terrorismo bajo el pretexto de la paz. El líder de la oposición, Yair Lapid, exigió
el fin de la guerra en Gaza, afirmando: necesitamos llegar a un acuerdo, devolver a los rehenes, poner fin a la guerra y que Egipto gobierne la franja. Y la nieve es blanca, señor Lapid. No es justo permitir que los combatientes de la CFDI permanezcan en Gaza y se conviertan en blanco de cada vez más ataques. Apoyé esta guerra, pero ya no nos beneficia. Ha llegado el momento de tomar decisiones valientes. Y también llegó el momento de decir frases pensando en campañas electorales. Es hora de dejar de hablar para empezar a actuar, para hacer propuestas firmes. No me sirve a mí que el señor Lapid, al que yo sí voté, reconozco que en algún momento lo voté. A mí no me sirve que él vaya y diga: hay que acabar con la guerra, no es justo que nuestros soldados sigan ahí, hay que devolver a los secuestrados. Eso lo sabemos todos. Señor Lapid, queremos propuestas. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué propone usted? ¿Cómo propone usted que sea el acuerdo para que sea aceptado y podamos tener a los 50 juntos de una vez en casa? Diga usted sus propuestas y deje de decir frases vacías que no hace más que repetir lo que el pueblo ya sabe y ya opina. ¿Usted piensa que nos va a acariciar la oreja así? Yo no quiero más políticos de palabra. Yo quiero políticos que obren, que muestren que le importamos, que hagan algo más que decir lo grandes que son. Yo no quiero que me digan lo buenos que son. Yo no dudo de la bondad del señor Lapid. No tengo por qué dudar. A lo mejor sí es bueno, a lo mejor no, no lo sé. Pero no me interesa que me demuestre lo bueno que es con palabras. Demuéstramelo con hechos. ¿Quiere eso? Muy bien. ¿Cómo se logra? Propuestas sobre la mesa. A Netanyahu o las presenta al pueblo a través de los medios y a ver que el pueblo apoye esas propuestas y son buenas. Pero deje de hablar en vacío, porque no aporta nada. Disculpen que me enojo. Espero que me entiendan, porque yo me enojo, pero y no sé si me entienden por qué me enojo. Estamos en 12 News otra vez. Y esta nota es de hoy a la mañana también. La escribió Gayron. No, ya no es hoy a la mañana, en realidad ya es ayer, porque ya es pasada la medianoche. El sorprendente objeto hallado en el mar de Galilea, ya saben, es el lago Kinneret. Un avión de combate dejó caer el tanque hace unos días. Documentación. Durante una visita a la Autoridad de Naturaleza y Parques, los inspectores identificaron un escombro flotando parcialmente sobre el agua en la Reserva Natural de Getamja. Al principio pensaron que se trataba de un interceptor o un misil iraní, pero una verificación con las autoridades de seguridad reveló que el escombro flotante pertenecía al tanque de combustible de un avión de combate. A lo largo de la guerra se produjeron varios incidentes de bombas o de escombros arrojados accidentalmente sobre territorio israelí, el último hace apenas 2 meses. Inspectores de patrulla de la Autoridad de Naturaleza y Parques localizaron esta mañana jueves un objeto sospechoso de aproximadamente 3,5 metros de longitud en las aguas del mar de Galilea. Una inspección realizada con las fuerzas de seguridad reveló que se trataba de un tanque de combustible de un avión de combate que había sido arrojado a la zona en los últimos días. La Policía Marítima se prepara para retirar el inusual tanque del agua tras quedar parcialmente atascado en el fondo. Acá vemos la foto del tanque de combustible del avión de combate hallado en el mar de la Galilea. La foto aparentemente es una captura de pantalla, supongo, porque hace referencia a la sección 27A, que es una referencia que suele usar The Times of Israel cuando hace capturas de pantalla de las redes sociales. Durante una patrulla matutina de la Autoridad de Naturaleza y Parques en el mar de Galilea, los inspectores identificaron un escombro que flotaba parcialmente sobre el agua en la Reserva Natural de Getamishka. Inicialmente investigaron si se trataba de un interceptor o de un misil iraní, pero tras consultar con las fuerzas de seguridad y con la ayuda de zapadores de la policía, se descubrió que se trataba de un tanque de combustible, bombona, de un avión de combate que había sido lanzado en la zona en los últimos días. Es posible que el avión de combate haya arrojado el tanque de combustible intencionalmente al mar de la Galilea para evitar impactar en una zona poblada. A lo largo de la guerra se produjeron varios incidentes de bombas o de lanzamiento accidental de bombas por parte de aviones de combate sobre territorio israelí. En abril, un avión de combate arrojó accidentalmente una bomba cerca del kibutz Nir Yitzhak en la Franja de Gaza. El incidente se produjo debido a una avería y no hubo víctimas. Las imágenes del lugar del accidente muestran el enorme agujero en el suelo cerca del asentamiento de la Franja de Gaza. Se estima que su ancho es de varios metros. Y acá se ve el agujero que se abrió en el suelo cerca del kibutz Nir Yitzhak en Emberot. Las fotos de Zamir Jaimi. El año pasado, los residentes del enclave de Yatet descubrieron los restos de una bomba de media tonelada
en el patio de una casa. Al parecer, la bomba cayó accidentalmente desde un avión de combate de la Fuerza Aérea y fue recogida por las Fuerzas de Defensa de Israel. Vamos a aprovechar que estamos acá y que ellos tienen algo muy útil como es el chat de noticias para enterarnos si hubo alguna información útil que nos hayamos estado perdiendo. Parece que estuvo muy activo el señor Jomenei, hablando mucho, seguramente diciendo pavadas, que es lo que suele decir, pero vamos a ver. El jeque Naim Qasem, secretario general de Hezbollah, dice que Irán logró frustrar los objetivos de Israel en la última guerra y la terminó como ganador. Y bueno, si ellos quieren pensar eso, dejémoslo. Son libres de pensar como quieran. Pero después que no se queje cuando sea el siguiente, señor Jeque Naim Qasem, usted sabe a qué me refiero. Esto que dijo fue a medianoche, 01. El Nitzan Shapira nos contó a las 23:41 que el jefe de Estado Mayor Zamir declaró a la prensa internacional: atacamos en las profundidades de Irán, retrasamos el programa nuclear militar, dañamos la capacidad de misiles balísticos y eliminamos a quienes lideraron el intento de destruir a Israel. Durante la operación mantuve un estrecho contacto con mis homólogos estadounidenses. Nuestra colaboración se basa en valores compartidos y en el deseo común de lograr la estabilidad regional. Amén. A ver qué pavada dijo ahora Jomenei. Nos lo contó tal Sagi a las 23:36, que amenazó en Twitter: el régimen sionista debe saber que un ataque contra Irán le costará un alto precio. Sí, bueno. Asaf Rosenberg Rosenweig nos contó a las 22:39, ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araki: no solicitamos un alto el fuego, lo hizo Israel. No, señor, Israel no quería el alto el fuego, fue un pedido de Trump, pero bueno. Estados Unidos traicionó la diplomacia y esta experiencia afectará las conversaciones. Les dije a los ministros de Asuntos Exteriores europeos que activar el mecanismo de sanciones de reinicio rápido sería su mayor error histórico. Bueno, ay, no saben ni lo que dicen. A ver, Nitzan Shapira nos avisó a las 22:24 que tras la actividad de la CFDI en la Franja de Gaza en las próximas horas serán fuertes explosiones en el cerco, especialmente en el Consejo Regional de Shkol. Gente que esté en la zona, no se asuste, no están tirando a Israel. Bueno, nos vamos entonces de vuelta a Ynet. Vamos a actualizar. Y esta nota nos la trajo Horadar ayer a las 6:35 de la mañana. Es dolorosa y esperanzadora a la vez. De repente, papá envió un mensaje de WhatsApp desde los escombros. Nos alcanzaron. Sálvanos. Avi Yoyan pensó que su padre, Emil, de 87 años, bromeaba cuando escribió que él y su esposa Sara, de 74, estaban atrapados en su edificio, que fue alcanzado por un misil lanzado desde Irán. Sus 4 hijos fueron trasladados de urgencia al hospital Wolfson, sin saber qué le había pasado a su madre. En el hospital encontraron a los padres hospitalizados juntos y sonriendo tras reunirse en radiografías. Quedan muchos recuerdos en la casa. Quiero regresar y sacar todo tipo de objetos pequeños, fotos mías y de mi esposa, Sara. Colón, el jueves pasado a las 7:15 de la mañana. Emil Yoyan, de 87 años, y su esposa Sara, de 74, oyeron las alarmas. Mientras los demás residentes del edificio corrían al refugio, Sara, una enfermera que usaba un andador y una silla de ruedas, tuvo dificultades para subir los 30 escalones que conducían al espacio protegido. Su esposo Emil no la soltó ni un instante. Normalmente cuando suena la alarma, salimos a la escalera. Le pongo una silla a mi esposa y me quedo de pie junto a ella, dijo en una entrevista con Ynet y Ediot Aharonot. Ambos insistieron en que Dila, la cuidadora que vive con ellos, bajara al refugio y se protegiera. En la foto vemos a los dos, ¿no? A Sara y Emil Yoyan. Dice: el hecho de que querramos estar juntos es una cosa, pero también tenemos que considerar a la familia. Ya me duele el corazón por ellos. Qué linda pareja, miren, son hermosos. Esa mañana, cuando sonaron las alarmas, Emil, como de costumbre, cogió el teléfono y salió con su mujer a la escalera. De repente hubo una explosión. La puerta salió volando y nos cayó una metralla, recordó. Se me cayeron los dientes por el golpe y tengo cortes en las manos y el estómago. Estuvimos en shock unos segundos. Nos miramos a los ojos. Vimos que podíamos hablar y mi mujer me dijo: nos la comimos. Por suerte salí con el teléfono a ver las noticias mientras sonaban las alarmas, así que después de la explosión pude pedir ayuda. Primero Emil llamó al 100. El 100 es el número de la policía. Y luego les escribió a sus hijos en el grupo familiar de WhatsApp.
Cada vez que sonaba la alarma, enviábamos un emoji de corazón al grupo. Uno cuando todos ya estaban en la zona protegida y otro después de la caída, para asegurarnos de que todos estaban bien, recordó Abby, uno de los 4 hijos de Emil y Sara. El grupo se llama Mi Familia. La están pidiendo ayuda y no lo pueden creer. Y explican que bueno, que ellos fueron atacados. Están pidiendo ayuda. Preguntan qué es lo que pasó. Los hijos no lo pueden creer. Las fotos de Yarib Katz dice, estábamos heridos, nos salvaron. La correspondencia familiar por WhatsApp. Esta mañana estábamos hablando y riéndonos y de repente papá envió un mensaje. Estamos heridos, sálvanos, compartió mi padre. En ese momento mi padre llamó al Maguen David Adom mientras él y su hermano acudían rápidamente al lugar del incidente. Al mismo tiempo llamó a la cuidadora Dila que se alojaba en el refugio. Lloraba y decía que todo estaba destrozado, que no sabía qué les estaba pasando a papá y mamá. Reunieron en la fila para una radiografía. Cuando llegaron a casa de sus padres en Jolón, vieron la destrucción total ante sus ojos. Había caos. El comando del Frente Nacional del Maguen David, la policía, un desastre, dijo mi padre. Su hija, Argelia, añadió, vimos a nuestra alma gemela, Dila, la cuidadora de mi madre, completamente histérica, y nos dijo que evacuáramos a los padres al hospital. Mientras tanto, intentamos huir a la casa y nos llevamos algunas cosas, como la medicación de mi madre. Incluso antes de llegar al hospital, la familia logró contactar por teléfono con el padre Emil. Dijo que no sabía dónde estaba mi madre, describió Rachel. Hasta que llegamos a Wolfson, no supimos cuál era su estado. Emil añade, primero me llevaron a mí, me dieron una nota que decía anónimo porque al principio no sabían mi nombre. Unas horas después, Emil y Sara se reencontraron, casi por casualidad, cuando les hicieron una radiografía. Fue un momento romántico, dijo Rachel con una sonrisa. A pesar de su condición, ambos nos recibieron con una sonrisa. Sin embargo, las lesiones eran graves. Sara sufrió una fractura de vértebra y fue operada en los últimos días, además de golpes y cortes en todo el cuerpo y la cabeza. Emil sufre de costillas rotas, una fractura de mano que requirió cirugía, golpes, cortes profundos y puntos de sutura en varias partes del cuerpo y la cabeza. También sufrió daños en los dientes y su audición, que ya estaba en mal estado antes de la lesión, se deterioró aún más. Llevan 56 años casados e incluso en el hospital no se separaron ni un instante, compartiendo habitación. Que queramos estar juntos es una cosa, pero también tenemos que pensar en la familia, en los niños, para que no se interpongan entre él y yo. Ya me duele el corazón por ellos, dijo Sara. A principios de esta semana, con un día de diferencia, celebraron su cumpleaños junto a su familia y el personal del hospital. El día que cayó el misil fue su renacimiento, dijo su hija Rachel. Tras aproximadamente una semana de hospitalización en el Hospital Wolfson, ambos fueron evacuados ayer para continuar su rehabilitación en el Centro de Vida Asistida Beit Belev, del Grupo de Servicios de Salud Maccabi. Maccabi es una de las empresas de prestación médica de Israel, una de las más grandes. La casa donde vivieron durante casi 40 años quedó completamente destruida. Quedan muchos recuerdos en la casa, dijo Emil. Quiero regresar y sacar todo tipo de objetos pequeños, fotos mías y de mi esposa Sara. Y también tengo dinero antiguo. Liras. Literalmente nos fuimos solo con una camisa, pantalones cortos y zapatillas. Y acá se ve la destrucción de la casa del matrimonio Sosa en Jolón, que resultó gravemente dañada. El edificio, acá dice la casa, pero en realidad es el edificio. La foto es de Kobe Koenex. A pesar del dolor y el largo camino por delante, Emir y Sara logran mantener el sentido del humor. Me irrita, dice Sara. Es demasiado estar juntos. Emir añade, nuestra casa ya estaba en proceso de evacuación y reconstrucción. La mitad de los residentes se fueron y alquilaron apartamentos hasta que terminaron las obras. La explosión simplemente nos precedió. La forma en que esta gente se toma las cosas es maravillosa. Son increíbles. El hospital Wolfson fue el que recibió el mayor número de heridos durante la operación Am-Calabi, 329 bajas. El centro médico atiende a una población diversa caracterizada por un bajo nivel socioeconómico y una alta tasa de morbilidad crónica. Los barrios que nos rodean albergan a muchos ancianos de la región, incluyendo sobrevivientes del Holocausto y nuevos inmigrantes que se vieron gravemente afectados por la guerra, algunos de los cuales perdieron sus hogares, declaró la doctora Anak Engel, directora ejecutiva del Centro Médico Wolfson. Vimos de cerca cómo la protección es crucial para salvar vidas. Al mismo tiempo,
Cabe mencionar que se requiere presupuesto para una protección más amplia en el Hospital Wolfson, para que podamos brindar una respuesta médica integral y segura a la población incluso en la próxima campaña. Alevay que no sea como esta, añadió el doctor Engel. Tras la situación, los hijos de Emil y Sara comenzaron a recaudar donaciones para ayudar a los padres cuya casa quedó destruida. Para donar, comuníquense con Avi Yosan al 052-921-1241. Gente, yo creo que por razones de seguridad puede que no eh, acepten llamadas del exterior, pero si quieren intentarlo, tienen que poner primero la característica 972 adelante y no poner el cero. Si llaman desde el exterior es 972-52921-1241. Luego igual voy a ponerlo en un comentario fijado en, en, en el video para que todos aquellos que quieran donar, que quieran y puedan donar, lo puedan hacer. Así que vamos a seguir con la información. Ahora nos vamos a Cannes y llega el momento de tener los pañuelos a mano. Uf, está duro hoy, ¿eh? Cannes, ya saben, es Canal 11. El título es Cuando te asaltaron, te llevé al tren. Sentí como si estuviera dando el siquiera. Las familias de los soldados caídos en el desastre del APC se despiden. El artículo es de Rina y Akiva, fue actualizado hoy a la 1:39 del mediodía. No hoy, ayer. Y dice así, 7 combatientes cayeron esta semana, eso creo que lo hablamos, en el desastre del vehículo blindado de transporte personal de Khan Yunis. Noah, la hermana de 12 años de Ronald, les contó a Rina y Akiva sobre él en Reshet B. Reshet es red, así que sería en la red B. Cada sábado que no llegaba a casa era un sábado perdido. Y Arib, el padre de Matan, elogió: eras mi mejor amigo. En las fotos vemos a Matan Yashinovsky y a Ronald Ben Moshe. Y las fotos las cedió el portavoz de la CFDI. El teniente Matan Shai Yashinovsky, de 21 años y residente de Kfar Yona, quien falleció en el desastre de Khan Yunis esta semana, fue enterrado esta mañana, jueves, en el cementerio militar de Kfar Yona. Su padre Yarib rindió homenaje a su hijo entre lágrimas. Eras nuestro chico perfecto, lleno de corazón, humilde, lleno de valores. En retrospectiva, demasiados valores. Demasiado decidido, hermoso y amigable, que se descontrola y molesta a sus hermanas, pero todo con moderación y gracia. Eras mi amigo perfecto, mi mejor amigo. Y Arib contó la última vez que vio a su hijo. Te llevé al tren hace 2 semanas, cuando te asaltaron. Ese día le dije a Nat que me sentía como si me estuviera casando, que no era justo. Aún así llegaste con una sonrisa para que los soldados no vieran que también te despreciaban. Creo que acá hay un error de traducción. Estaba muy orgulloso. No sé cómo seguir adelante. No creo que nada tenga el mismo sabor. De ahora en adelante, todo tendrá un sabor a tristeza. Y esta mañana que Wolf y Charles fueron seleccionados en el draft y solo queríamos enviarte esto. ¿De qué sirve si no puedo compartirlo contigo? Noah Ben Moshe, la hermana pequeña del sargento Ronald, caído esta semana en el terrible desastre de Khan Yunis. Habló esta mañana en el programa Rina y Akiva de Canal 2 sobre su hermano mayor. Siempre alegraba a todos los Shabbats y eventos. Cada Shabbat que no asistía era simplemente aburrido, un Shabbat desperdiciado. Siempre esperábamos sus Shabbats en casa, para eventos y viajes donde estaría con nosotros. Esperábamos a que terminara el servicio. Estaba a punto de terminar, pero al final no terminó. Sobre su amor por Israel y el ejército dijo: siempre quiso hacer todo lo posible para ayudar al ejército, al país y a la gente. Lo daba todo y lo hacía todo. Amaba mucho al ejército. El padre de Ronald contó ayer que el 7 de octubre, Ronald, quien se acercaba al final de su entrenamiento, esperó a que los llamaran y dijo que incluso iría en moto si era necesario. Sobre sus aficiones no comentó. A Ronald le encantaba pasear y estar con amigos. No pensaba en lo que pasaría mañana ni ayer. Se aseguraba de vivir el momento. Las FDI autorizaron ayer la publicación de que el sargento Alon Davidov, de 21 años, de Kiryat Yam,
el teniente Matan Shai Yashinovsky, de 21 años, de Kfar Yona, el sargento Ronald Ben Moshe, de 20 años, de Rehobot, el sargento Niv Radie, de 20 años, de Aliquín, el sargento Ronen Shapiro, de 19 años, de Mazeret Batia, el sargento Shahar Manoab, de 21 años, de Ashkelon, y el sargento Mayan Baruch Perlstein, de 20 años, de Ashar, cayeron en Gaza. Que las memorias de todos ellos sean bendecidas. Durante la operación, un vehículo blindado de transporte personal, APC, del Batallón 605 de Ingeniería de Combate, fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado, IED, colocado por un terrorista. Tras la explosión, el POM comenzó a incendiarse. Los combatientes que acudieron al lugar intentaron extinguir el fuego sin éxito, y finalmente el de 9 vertió arena sobre el POM para extinguirlo. Tras ello fue remolcado fuera de la franja, aún en llamas y con las víctimas en su interior. Esta mañana temprano, los padres del soldado del Batallón 51 Golani, del equipo de combate de la Brigada del Batallón de Ingeniería, al que pertenecen los fallecidos en el desastre, emitieron duras críticas y exigieron reunirse con los comandantes superiores. Uno de los padres abordó el tema extensamente y dijo: nuestros hijos no son huérfanos, no tienen que esperar la muerte. Cada día que pasa los padres no respiramos. Sáquenlos de ahí, es hora de que los comandantes nos den explicaciones. Y lo entiendo perfectamente, qué dolor, pobre gente. Disculpen si me quiebro, pero es inevitable, es imposible, es que lo sentimos como propios y duele mucho. Seguimos en el medio camp con una noticia de ayer a las 9:30 de la mañana, subida por Shimon Mihan. El título es Informe: Estados Unidos trabaja para aumentar los contactos entre Siria e Israel, que es un poco lo que se quejaba Smotrich en la nota que leímos. Ante la promesa de Witkoff no es un poco, se refiere básicamente a eso. Ante la promesa de Witkoff de ampliar los acuerdos de Abraham, el periódico libanés Al-Akhbar informó que Washington quisiera ver pronto un mayor nivel de contactos entre Siria e Israel. En la edición de Cal News informamos anoche que altos funcionarios sirios admiten que Jerusalén y Damasco mantienen un diálogo directo. El periódico libanés Al-Akhbar informó hoy jueves sobre los esfuerzos de Estados Unidos para promover las conversaciones entre Siria e Israel. Según el informe, el enviado estadounidense a Siria, Tom Barak, visitó el Líbano la semana pasada y comunicó al presidente libanés Joseph Aoun que Washington está trabajando para mejorar la situación política y económica en Siria y está interesado en intensificar las conversaciones con Israel. Estaba pensando que, dada la situación que está viviendo Siria, que no está nada fácil tampoco para ellos, y después de una guerra civil tan dura que dura tantos años, en realidad, más allá de los intereses personales que tenga este señor, a él le conviene que Israel colabore con Siria. Yo diría que lo necesita. Sobre todo porque, bueno, tiene buena relación con los drusos y por ese lado podría aliviar mucho al gobierno sirio, pero no sé en qué están esas negociaciones. Esto, como siempre aclaro, opinión personal mía, y siempre vuelvo a aclarar, puedo estar equivocada, no tengo toda la información completa para sacar una conclusión, es una opinión personal nada más. El enviado del presidente estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, insinuó ayer que otro país podría unirse pronto a los acuerdos de Abraham firmados entre Israel y varios países árabes durante el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. En una entrevista con la CNBC, Witkoff afirmó que en Estados Unidos creemos que habrá grandes anuncios sobre la adhesión de países a los acuerdos de Abraham. Witkoff también abordó la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, afirmando: soy optimista, presiento que Irán está listo para ello. Hasta que no cambie el régimen en Irán lo veo difícil, pero bueno, veremos. Veremos qué hace Estados Unidos mientras no se convierta en un traidor. En la edición de Cal News de anoche, nuestro reportero Roy Case informó que altos funcionarios sirios informaron en conversaciones a puerta cerrada que en los últimos días se había mantenido un diálogo directo con Israel a diario. Una fuente siria involucrada en el asunto declaró a Cal News que Siria no descarta la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Israel para el final del mandato de Trump. Amén. Si se pudiera firmar con Siria un acuerdo como el que se firmó con Egipto y Jordania, gente, sería un golazo.
A ver, nos vamos a The Times of Israel, con también una noticia de ayer a la mañana, 9:38, de la mano de Su Sarkis, supongo que se pronuncia así. Nos cuenta que un juez detiene importante plan de vivienda en Dimona por ausencia de estudio de impacto ambiental. Les cuento por qué elegí esta nota entre las varias opciones que ofrecía The Times of Israel, porque ya hablamos de este tema alguna vez en el canal y, y está hablando un poco de algo que yo, sin tener grandes conocimientos del tema, solo dando mi opinión, comenté, basado en los pocos conocimientos que tenía, en la experiencia de cosas que había sido testigo, que había visto. Y bueno, parece que no estaba tan equivocada. Yo les dije que había que ver por qué a veces se negaban determinadas construcciones. Yo les dije que había algunos pobladores árabes que se quejaban de que no les permitían construir o que si construían les destruían las casas, pero se las destruían porque habían negado el permiso y ellos seguían construyendo igual. Y si les negaron el permiso es por algo. Entonces habría que ver cuál era ese algo. Y yo decía que podía tener que ver con el suelo. No sé si es el caso, vamos a ver la nota, pero bueno, tiene relación con lo que dice de estudio de impacto ambiental. Estudiar el suelo para ver que no tenga asbesto, por ejemplo, es parte de ese estudio, entiendo yo. Así que bueno, vamos a ver a qué se refiere en la nota específicamente, pero parece que no estaba tan alejada de uno de los motivos. A lo mejor sí, a lo mejor ahora me dice, no, no tiene que ver con eso. Pero por el lado del impacto ambiental, algo hay, evidentemente, y vamos a ver qué es. El Tribunal Administrativo de Beersheba envía los planes de expansión de la ciudad en el desierto del Negev al Comité de Planificación para continuar con los trabajos alegando defectos significativos, enviando un fuerte mensaje a los planificadores y a la Autoridad de Tierras de Israel. Un tribunal rechazó un programa para un importante complejo de viviendas en el sur de Israel, porque el sitio está ubicado en un área de alta sensibilidad ambiental, pero los planes fueron aprobados sin ningún intento serio de evaluar el impacto ambiental. En una decisión publicada el martes, la jueza Yael Raz-Levi del Tribunal Administrativo de Beersheba reprendió a la Autoridad de Tierras de Israel, al Comité de Planificación del Distrito Sur y a otros por fallas significativas en la aprobación del plan, ordenando a una lista de demandados pagar al solicitante, la Sociedad para la Protección de la Naturaleza en Israel, costos de 15.000 shekel. Son unos $4.400 cada uno. El tema en cuestión es un nuevo barrio llamado Dimona East, que combinará áreas residenciales, industriales y de empleo con una nueva estación de tren y un centro de transporte. La idea mala no es, está buena, pero el tema es dónde lo van a hacer. Iniciando, Iniciado por la Autoridad de Tierras de Israel en cooperación con la Municipalidad de Dimona, incluiría 8.000 nuevas unidades de vivienda en casi 2.200 acres de desierto de grava abierto al este de Dimona, en el desierto del Negev, la mayor parte definido como de alta sensibilidad ambiental. A ver si nos explican a qué se refiere, ¿no? Con alta sensibilidad ambiental todavía no nos enteramos. Ras Levy envió el plan de vuelta al Comité de Planificación del Distrito Sur para que se pudiera realizar una evaluación de impacto ambiental y otras comprobaciones relacionadas. En su decisión escribió: he llegado a la conclusión de que se produjeron fallas significativas en la aprobación del plan y su publicación, incluyendo su aprobación sin una evaluación del impacto ambiental, en violación de las disposiciones de la normativa de evaluación y la jurisprudencia. No solo eso, las decisiones se tomaron sin suficiente razonamiento y sin una base fáctica adecuada. En su petición, la Sociedad para la Protección de la Naturaleza, SPNI, afirmó que el plan había sido aprobado sin una evaluación de impacto ambiental y que el documento de panorama ambiental que se preparó no incluía toda la información necesaria para un plan de tal magnitud. El SPNI dijo después de la publicación del fallo que había suficiente tierra para atender décadas de necesidades de construcción dentro de la ciudad de Dimona y que no había una necesidad urgente de construir lo que equivalía a una nueva ciudad en un espacio abierto, lo que afectaría gravemente al medio ambiente. Seguimos sin saber por qué, cómo, qué, o sea, todo muy genérico, ¿no?
A mí me gustaría saber, cuando está hablando de impacto ambiental, ¿a qué impacto se refiere? Cuando está hablando de que son tierras ambiental, hablan de alta sensibilidad ambiental, ¿a qué se refiere? O sea, son todos términos generales que no nos dicen nada. Quiero más información, a ver si en algún momento conseguimos que... A ver, voy a hacer algo. Le voy a preguntar al chat GPT. A ver si el chat GPT me puede informar a qué se refiere cuando dice alta sensibilidad ambiental y impacto ambiental. Hola, ChatGPT. Estoy leyendo una nota en The Times of Israel que habla de no permitir la construcción de algunas casas en una zona del Negev, en Dimona, porque es una zona de alta sensibilidad ambiental y también habla que no hubo ningún intento serio de evaluar el impacto ambiental. ¿Vos podés explicarme a qué se refiere específicamente? ¿Qué quiere decir que es un área de alta sensibilidad ambiental y a qué tipo de impacto ambiental se está refiriendo? Muchas gracias. Yo soy muy educada con el chat GPT, lo saludo y le agradezco. A ver, parece que tiene respuestas. Vamos a ver lo que dice. Hola, claro que sí, te explico de forma clara y específica. ¿Qué significa zona de alta sensibilidad ambiental? Cuando un lugar se describe como zona de alta sensibilidad ambiental, quiere decir que tiene características naturales muy delicadas, únicas o valiosas que pueden verse rápidamente afectadas o dañadas por la actividad humana. Esto puede incluir ecosistema- ecosistemas frágiles como dunas, desiertos, oasis o hábitats de especies en peligro. Fauna o flora protegida que depende de ese hábitat. Recursos hídricos subterráneos vulnerables a contaminación o sobreexplotación. Paisajes naturales o arqueológicos con valor patrimonial o científico. En el caso del Negev, especialmente alrededor de Dimona, el terreno desértico contiene especies adaptadas a condiciones extremas y ecosistemas que, aunque parezcan vacíos, son muy sensibles. ¿Qué significa que se evalúa el impacto ambiental? Que no se evalúa. Antes de autorizar construcciones como casas, rutas o fábricas en zonas sensibles, es obligatorio hacer una evaluación de impacto ambiental. Esa evaluación busca anticipar los efectos que tendría el proyecto sobre la vegetación y la vida silvestre, la calidad del aire, del suelo o del agua. Ah, bien, la calidad del aire, del suelo o del agua. Esto un poco lo que hablaba, no en el caso del Negev, no sé si eso, si existe ahí esa posibilidad, pero por ejemplo lo que les decía en el caso de Naría, que había mucho asbesto y por ejemplo ahí se niegan construcciones a veces hasta que no se limpia el suelo. El equilibrio del ecosistema local, la capacidad del suelo para absorber construcciones sin deteriorarse. Si la nota dice que no hubo ningún intento serio de evaluar el impacto ambiental, lo que está denunciando es que se ignoró ese paso obligatorio que sirve para proteger el entorno y planificar con responsabilidad. En resumen, la zona de Dimona mencionada probablemente está en una región con ecosistemas desérticos frágiles. Construir allí sin estudios previos puede dañar especies únicas, agotar agua subterránea o provocar erosión del suelo. Por eso la crítica se enfoca en la falta de evaluación seria del daño potencial, algo que va contra las buenas prácticas de planificación territorial. Y bueno, me ofrece buscar información más precisa del artículo para darme ejemplos concretos de la zona, pero no nos vamos a extender tanto. Quería un poco más de claridad. A mí me quedó un poco más claro, espero que a ustedes también. Y entonces pasamos a la siguiente nota. Esto también es de Times of Israel, es de ayer a las 8:11 de la mañana. La nota la compartió Colin Slevin y el título dice que acusan a un hombre de 12 delitos de odio por el ataque a una manifestación en Boulder a favor de los rehenes de Gaza. O sea, no es que el hombre estaba a favor de los rehenes, la manifestación se entiende, ¿no? Pero yo cuando lo leí dije, ¿qué? Lo tuve que leer varias veces porque está redactado de una forma un poco extraña. Mohamed Sabri Solimán, acusado de intentar matar a 8 personas por su apoyo a Israel. Denver. Un hombre acusado de lanzar bombas Molotov contra un grupo de personas que se manifestaban en Boulder, Colorado, en apoyo de los rehenes israelíes, fue imputado por un gran jurado federal estadounidense por 12 cargos de crímenes de odio. Mohamed Sabri Soliman fue inicialmente acusado de un solo delito de odio en un tribunal federal por el ataque del 1 de junio contra manifestantes. La acusación formal del gran jurado federal
presentada el martes, se esperaba desde hacía semanas como una formalidad para avanzar el caso penal hacia el juicio. Es habitual que los fiscales añadan cargos adicionales a los delitos alegados en una denuncia penal inicial. La acusación formal acusa a Soliman de intentar matar a 8 personas que resultaron heridas por los cócteles Molotov y de atacarlas por su origen nacional, real o percibido, que según la Fiscalía se debía a su conexión y apoyo real o percibido con Israel. También fue imputado por otro delito de odio al intentar matar a otras personas presentes en el evento o en las inmediaciones que resultaron ilesas. Soliman también fue acusado de 2 cargos de uso de fuego y explosivos para cometer un delito grave y un cargo de posesión de un dispositivo explosivo mientras cometía un delito grave, que también se consideran delitos de odio. Los investigadores afirman que Soliman les dijo que tenía la intención de matar a los aproximadamente 20 participantes de la manifestación semanal en el paseo peatonal Pearl Street de Boulder, pero solo lanzó 2 de sus más de 2 docenas de cócteles Molotov mientras gritaba Palestina libre. Soliman, quien también está siendo procesado en un tribunal estatal por intento de asesinato y otros cargos, declaró a los investigadores que intentó comprar un arma, pero no pudo hacerlo porque no era ciudadano legal. Se hizo pasar por jardinero con un chaleco antibalas para acercarse al grupo antes de lanzar el ataque, según documentos judiciales. Las autoridades federales afirman que Soliman, ciudadano egipcio, reside ilegalmente en Estados Unidos con su familia. Y acá vemos una foto que dice Mohamed Sabri Soliman, sospechoso de un ataque a una manifestación de rehenes israelíes en Boulder, Colorado, en una foto policial publicada el 2 de junio del 2025, Departamento de Policía de Boulder. No sé si después lo dice, hasta ahora al momento no lo dijo, pero supongo que alguna de las botellas que llevaba le explotó a él, porque miren el estado en que está ese hombre. Soliman está siendo representado en el Tribunal Estatal y Federal por defensores públicos que no hacen comentarios sobre sus casos en los medios. En una audiencia la semana pasada, el abogado defensor de Soliman, David Kraut, instó a la magistrada Catherine Starnell a no permitir que el caso siguiera adelante, ya que según él el presunto ataque no constituía un delito de odio. No, claro. En cambio, afirmó que estaba motivado por la oposición al sionismo. Ah, bueno, eso no es odio, ¿eh? El movimiento para establecer y mantener un Estado judío en Israel. Eso no es odio, eso está bien, según el abogado. Ay, que hay que leer y escuchar cada cosa. Un ataque motivado por las opiniones políticas de una persona no se considera un delito de odio según la ley federal. ¿De dónde saca eso? Opiniones políticas que buscan hacer daño. Es un ataque por sus opiniones políticas, señor, eso es un delito de odio. Está previsto que Solimán comparezca ante un tribunal federal el viernes por una audiencia en la que se le pedirá que se declare culpable o culpable de los cargos. Corre por sus vidas. El grupo blanco del ataque se fundó en octubre de 2023, después de que los terroristas de Hamas de la Franja de Gaza irrumpieran en Israel matando a 1.200 personas y tomando como rehenes a otras 251. La filial de Boulder, una de las 230 en todo el mundo, realiza una caminata de 18 minutos en el centro comercial cada fin de semana. El valor numérico de la palabra hebrea Hay, que significa vida. Y bueno, hemos llegado hasta aquí con las noticias que les traía y que les quería compartir. Y llegó el momento de descansar, de editar, subir el video y descansar sobre todo la voz que, aunque de verdad ustedes pueden que no me crean, pero estoy mucho mejor. A pesar de eso necesito todavía terminar de recuperarme, pero no los quiero dejar. Entonces por eso sigo, insisto, con videos, con directos. Vamos a seguir, pero bueno, teniendo que tomar los descansos necesarios, por supuesto. Muchas gracias a todos, los quiero un montón y como siempre les digo, y bueno, antes de decir el saludo final, que yo siempre me olvido de lo mismo. Si les resultó interesante el video, denle me gusta, compartan, y si no están suscritos, suscríbanse, y si no se hicieron miembros, háganse miembros. No sé, todas las acciones que puedan hacer, si quieren dar un super thanks, miren, lo que sea que ustedes quieran hacer para apoyar el canal, poner comentarios, todo es bienvenido y se agradece. Y yo sé que todo lo que hacen lo hacen con mucho amor y estoy muy agradecida de cada una de las cosas. Así que bueno, ahora sí.
que todos tengamos paz y amor.